Él es Enrique Zimmerman, un reconocido periodista israelí de origen portugués y español. Es corresponsal en Medio Oriente para distintos medios de comunicación y su talento es tal que publica su trabajo en 5 idiomas: inglés, portugués, español, francés y hebreo. Enrique Zimmerman fue candidato al Premio Nobel de la Paz en el 2015 y con motivo a la conmemoración del 7 de octubre, hoy nos comparte su panorama sobre la guerra entre Israel y las distintas organizaciones terroristas frente a las que se encuentra. Enrique, tras un año de guerra, ¿qué efecto han tenido estos últimos 12 meses en la arquitectura del Medio Oriente? ¿Se ha debilitado el eje moderado o más bien se ha debilitado el eje iraní? Realmente este último año es como una bomba nuclear sobre Oriente Medio y sobre la arquitectura regional. De hecho, el 7 de octubre tenía una misión primordial: evitar lo que era inminente, una normalización diplomática entre el principal país del mundo musulmán, casi 2.000 millones de personas, Arabia Saudí e Israel, y estaba a punto de lograrse. Los iraníes lo sabían y su brazo Hamas también, y por eso vino el 7 de octubre, para abortar esto y también el que otros países musulmanes, entre ellos Indonesia, se uniesen, el país con más población musulmana, se uniese a los acuerdos de Abraham firmados hace 4 años. Esto ha sido un logro del punto de vista de Hamas, al menos momentáneo, pero según me dicen en el Golfo no lograrán evitarlo después de la guerra. Volveremos al camino de los acuerdos de Abraham y quizás esperemos de la normalización con Arabia Saudí, aunque tarde más tiempo. En cualquier caso, durante este año, en la guerra de los 7 frentes que se abrió ante Israel, hemos visto la coalición de países que técnicamente están en guerra con Israel, como Arabia Saudí, participando en la protección de Israel en los ataques iraníes, tanto el día 14 de abril de este año, cuando Irán lanzó 330 misiles y drones sobre Israel, pero también en los últimos días, cuando Irán volvió a atacar por la segunda vez, de esta vez con 200 misiles balísticos lanzados sobre territorio israelí. Esta coalición, encabezada por Estados Unidos y por Israel, ha protegido a Israel, y eso en sí es un cambio estratégico de gran importancia. Antes del 7 de octubre parecía acercarse una normalización más amplia en la región. ¿Sigue vigente esa idea? ¿La paz está hoy más cerca o más lejos que hace un año? El día 7 de septiembre del 2023, un mes antes de la gran masacre de Hamas, la más importante de la historia de Israel, de 76 años, una delegación israelí en la que yo tuve el privilegio de ser parte visitó Arabia Saudí de forma oficial en un congreso del gobierno saudí como parte del acercamiento diplomático y de la posibilidad de llegar a un acuerdo. Este era inminente a finales de septiembre y principios de octubre del año pasado. Y ese fue obviamente uno de los motivos de la masacre de Hamas impulsada desde Teherán. Sin embargo, al principio se pensaba que lo que había ocurrido es que el tema palestino, que había estado olvidado de los medios de comunicación, de la política internacional en los últimos años, volvía a lo grande como resultado de la operación israelí dentro de Gaza, de la invasión terrestre que provocó numerosos muertos. Y eso hizo que los medios de comunicación internacionales y la comunidad internacional, los medios políticos, devolvieran al tema palestino mucho más protagonismo y puso en cierta dificultad a algunos países árabes que sus gobiernos quieren la paz con Israel, pero su opinión pública es más reservada en esto y critica y condena más a Israel. Lo que a mí me dicen en Riad, en la capital saudí, en los Emiratos Árabes Unidos, que tienen un gran papel en Gaza durante este último año para intentar ayudar a crear el día después, en países como Bahrein, incluso en Qatar, es que cuando esto se acabe, volveremos a los acuerdos de Abraham y posiblemente a la normalización entre Arabia Saudí e Israel, aunque la cuestión palestina va a estar más presente de lo que estaba el día 6 de octubre del año pasado. Enrique, ¿qué crees que va a pasar
en los próximos 12 meses? Yo creo que en los próximos 12 meses Israel tiene una misión de una magnitud que se puede comparar solamente con la primera independencia en 1948. A mí me gusta llamarle la segunda independencia de Israel. Lo que vamos a crear ahora es el Israel 2.0. En primer lugar, Israel tiene que vencer a sus enemigos. Israel tiene que lograr enseñar a estos 7 frentes que están abiertos, que puede sobrevivir, que está aquí para quedar y que ellos nunca conseguirán su objetivo de eliminar el Estado de Israel. Y tendremos que pagar un precio alto para ello, un precio alto de sangre que nos duele en el alma a todos. Son nuestros hijos los que están en el Líbano o en Gaza peleando en los túneles de Hamas o de Hezbollah. Pero al mismo tiempo tendremos también que reconstruir Israel. El norte fue destruido cuando 70.000 personas tuvieron que abandonar sus casas, y mientras no vuelvan continuará la lucha contra Hezbollah por medios políticos o diplomáticos o por medios militares, y en el sur contra Hamas hasta el día en que vuelvan los 101 rehenes que aún están en los túneles de Gaza. Mientras ellos no vuelvan, esto no se acaba. Y estas son 2 grandes prioridades que tiene Israel en los próximos meses. Yo espero que no dure todo un año, ojalá, porque tenemos que reconstruir el norte y tenemos que reconstruir el sur también. Y tenemos que reconstruir partes de la sociedad israelí, pensando cómo hacemos frente a las amenazas que tenemos en el futuro. Posiblemente Israel va a tener que volver a invertir mucho más en su defensa de lo que soñábamos que sería posible. Como decía Shimon Peres, él preferiría producir tomates que producir armas, pero infelizmente para que los judíos puedan sobrevivir en su único estado del planeta, probablemente tendremos que, por un lado, intentar llegar a coaliciones con países árabes, pero por el otro tendremos que invertir también en nuestra defensa. Para terminar, Enrique, si te gustaría decir algunas palabras de cierre. Estamos empezando el año 5785, según el calendario judío. En el mundo musulmán hay algunos países encabezados por Irán y sus proxies que están alrededor de Israel intentando ahogar a Israel, que están convencidos que Israel no pasará de los 80 años. Así me dijeron varios líderes de Hamas que entrevisté a lo largo de mi carrera, entre ellos Ahmed Yassin, el fundador, y otros que vinieron después. De hecho, 6 de los 7 fundadores de Hamas. Me encontré con ellos en Gaza, en Qatar, en Jordania, en otros lugares de Oriente Medio. Y todos me decían lo mismo, que los judíos somos como los cruzados, que vinimos aquí por un periodo, pero luego seremos expulsados. Y últimamente los iraníes empiezan a decir que Israel no pasará de los 80 años, y tiene ahora 76. Y cuando les digo por qué, me dicen, mira, hubo 2 experiencias de soberanía judía en la tierra esta, y lo que ocurrió fue que fracasaron las 2, la del rey David y Salomón, y luego los asmoneos, y nunca pasaron de 80 años debido a disputas internas. Ojalá podamos enseñarles en esta guerra y después de esta guerra, en el día después, que estamos unidos y que vamos a continuar por muchos años más en esta región del mundo, porque tenemos probablemente el pueblo con más resiliencia del mundo. Y si hay algo positivo que salió del 7 de octubre, es exactamente esto. Es ver que la nueva generación de jóvenes es mucho mejor que mi generación de los mayores, que cometimos muchos errores a lo largo de los años. Ellos están dispuestos, aquellos que dijimos y les llamamos con cierta ironía la generación del TikTok, nos han demostrado en Gaza, ahora en el Líbano, su capacidad, su poder de sacrificio, su valentía y su creatividad. Y ese es el gran secreto de Israel para el futuro. Shana Tova a todos.